estamos hablando cuando hablamos de autismo? No hablamos de un déficit, es una forma de subjetivación. Desde el psicoanálisis se nos decía que el tratamiento era que ese niño deje de ser autista. Si pensamos desde el psicoanálisis que no hay pasaje de estructura, ¿por qué vamos a esperar que una persona autista deje de ser autista? Hoy entendemos cuál es la lógica, cómo percibe el mundo la persona autista, sirviéndonos del paradigma de la neurodiversidad, sirviéndonos de las neurociencias, pero con un enfoque ético que es radical, que es la ética del caso por caso, que es el psicoanálisis. ¿Se puede atender a un niño autista desde el psicoanálisis? Por supuesto que sí. Hacemos esto para que el niño tenga la mejor calidad de vida posible, no para que sea neurótico, no para curarlo, no para que el trastorno aminore, para acompañar a ese niño en su deseo, para acompañar a esa familia en su deseo. Hola, todos y todas. Bueno, vamos a hablar de autismo. Vamos a hablar de autismos. Y cuando hablamos de autismo, es muy importante que nos pongamos de acuerdo con algunas cuestiones básicas. Vamos a estar hablando de una forma de habitar este mundo. Es decir, que no vamos a hablar de déficit, no vamos a hablar de enfermedad, y me parece que eso ya es ponernos de acuerdo. Nosotros que trabajamos hace muchos años con personas autistas, hemos ubicado varias cuestiones y varias deudas que tienen muchos marcos teóricos. Los que trabajamos hace mucho y practicamos el psicoanálisis sabemos muy bien que hubo una deuda muy grande del psicoanálisis para la clínica del autismo. Es decir, en un momento se nos llenaron los consultorios de niños y niñas autistas. De un lado nos decían que era TGD, de otro TEA, de otro eran personas con autismo, de otros hablaban de déficit, que había que diagnosticar. Y la verdad que los que practicábamos el psicoanálisis estábamos que no sabíamos bien qué hacer, porque se escribieron ríos de tinta donde nos mostraban cómo niños con características autistas luego pasaban a ser niños neurotípicos. Y la verdad que era terrible. Todos nos poníamos a recibir en el consultorio, íbamos a las casas como acompañantes terapéuticos, a las escuelas, a las colonias, y nos encontrábamos con muchas personas, muchos niños, muchas infancias con características autistas, pero no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque desde el psicoanálisis se nos decía que el tratamiento era que ese niño deje de ser autista. Entonces veíamos casos que cerraban por todos lados, donde los niños dejaban de ser autistas. Y es muy frustrante para los profesionales esto que nos vinieron a decir, que es, la verdad, bastante, no está bueno, porque era muy frustrante para nosotros. Y lo que sucedía es que eso no pasaba en la clínica. En la clínica nos encontrábamos con niños que de golpe se desregulaban y no teníamos un marco teórico que nos diga qué hacer. Ahí vinieron otros paradigmas, ¿sí? Otros movimientos discursivos a decirnos qué teníamos que hacer. Y bueno, empezamos a aplicar otras técnicas y empezamos a pensar el autismo como podíamos, dialogando entre nosotros y sirviéndonos del psicoanálisis. Yo soy de las que piensan que el psicoanálisis tiene una deuda. Hace muy poco, hará más o menos 10 años, salió un libro muy conocido de Éric Laurent que se llama La batalla del autismo. ¿Y esto cuándo salió? Esto surgió cuando en Francia el Estado decidió que no se podía utilizar la práctica del psicoanálisis para el trabajo con autismo. Recién ahí los analistas muy reconocidos empezaron a escribir y a pensar la lógica del autismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de autismo? No hablamos de un déficit. ¿Y entonces de qué hablamos? Es una forma de subjetivación. Lo que estuvimos pensando, los que sostenemos una ética psicoanalítica, que es la del caso por caso, la de la singularidad. Hablamos de autismo porque hablamos de un sujeto autista, no es con autismo. ¿Por qué? Porque es una forma de subjetivación. Se constituye la subjetividad al modo autístico, así como se constituye al modo neurótico, al modo psicótico. Entonces, si pensamos del psicoanálisis que no hay pasaje de estructura, ¿por qué vamos a esperar que una persona autista deje de ser autista? El autismo nos viene a mostrar que el mundo es neurotípico, que el mundo es neurótico, hecho por y para neuróticos. Esto es lo que sucede. Este es el punto importante. Y el autismo viene a denunciar esto. Y lo tenemos que escuchar. Entonces, ¿podemos hablar de un déficit en el autismo? No. Podemos venir a hablar de una forma de subjetivación. Entonces, no tenemos que pensar en cambiar a la persona autista, en que se adapte la persona autista, en que ese niño aprenda
cómo son los modos neurotípicos. Se ha dicho, por ejemplo, que no hay juego simbólico, pero ¿cómo no va a haber juego simbólico en el autismo? Lo que pasa es que el juego simbólico del autismo es al modo autista, no al modo neurótico. Y esto es lo que tenemos que empezar a entender. Para el niño autista, el mundo, lo impredecible del mundo, se le vuelve insoportable. Y esto no lo podemos perder de vista. Entonces hay que cambiar lo que está en el afuera para poder hacer algo realmente inclusivo. ¿Y qué hacemos adentro de los consultorios? Primero, dejar de culpabilizar a las familias. Y esto es muy importante. Se han hecho preguntas canallas del estilo, mamá, papá, ¿este niño fue un niño deseado? Primero, que teóricamente está muy mal. ¿Sí? Es erróneo teóricamente. Y por otra parte es canalla, porque preguntarle a alguien por su deseo teóricamente es erróneo, porque nadie puede decir nada de su deseo. No se puede articular en palabras el deseo. Entonces miren qué cruel ir a preguntarle a alguien si deseó a su hijo. Y no puede decir de eso, porque el deseo no se articula en palabras. Y aparte, ¿qué tiene que ver si se planificó o no se planificó un hijo? No tiene nada que ver, porque el deseo corre por otro carril. Entonces preguntar eso es hacerle daño a la familia, es completamente iatrogénico. Y esperar que el niño autista deje de ser autista y empiece a tener juego simbólico al modo neurótico, que pueda comunicarse al modo neurótico. Hay una tríada del autismo, ¿sí? La tríada Wink la deben conocer. ¿Dónde están los desafíos? En la comunicación, en la interacción social y en los intereses restringidos. Fíjense qué palabra, ¿no? Intereses restringidos. No hay intereses restringidos. Desde el paradigma de la neurodiversidad se dijo que eran pasiones, entusiasmos. Yo prefiero decir desde el psicoanálisis intereses particulares. ¿Y por qué particulares? Porque se interesan en algo en particular e insisten con eso. ¿Y esto para qué? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué los intereses restringidos? ¿Por qué el desafío en la interacción social? Y en principio por lo que decíamos antes, porque el mundo se les vuelve insoportable por lo impredecible. Porque todo el tiempo se mueve, todo el tiempo nos sorprende. Y esto se le vuelve insoportable. El otro, la presencia del otro se le vuelve insoportable. Y la comunicación. Sí, en la interacción social y en el desarrollo del lenguaje. Por eso entendamos lo siguiente. Yo vine hoy acá, por supuesto que cuando uno va a dar una charla está nervioso. Afortunadamente nos seguimos poniendo nerviosos, ¿no? Entonces ves qué te vas a poner, ves cómo te vestís, te maquillas. ¿Qué haces ahí? Vestís un cuerpo, ¿no? Y con esto sentís. Tenés la ilusión de que vas a estar tranquilo, ¿no? Y agarrás algo para regularte y te traes a alguna amiga para que te diga que está todo bien. Digo, lo hacemos todos, algunos lo dicen, otros no, pero todos lo hacen, todos decimos algo. ¿Pero qué hacemos? Armamos ese cuerpo. ¿Qué hace ese cuerpo? El cuerpo, el yo, lo que hace es ponernos un borde. El cuerpo es un borde que diferencia el adentro y el afuera. Es un borde que nos protege del mundo exterior. El yo, ¿sí? Lo imaginario en términos de imagen, lo que hace es que nosotros podamos estar en un lugar con una sobrecarga de estímulo feroz y podemos tener conciencia de muy poquito, ¿sí? Ahora yo activo y hay una chica que tosió. Perfecto. Y si me concentro mucho, voy a escuchar más ruiditos. El ruido de las luces, ¿sí? Alguno que va caminando por el pasillo. Voy a escuchar un montón de cosas, ¿sí? Y voy a ver un montón de cosas. Ahora veo que alguien me está filmando, esa chica está moviendo las manos, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Antes no lo percibía? Sí, lo estuve percibiendo desde que me paré acá. ¿Pero qué es lo que sucede? Como decía Freud en Proyecto de una Psicología para Neurólogos, Freud decía que el niño logra armarse una barrera antiestímulo que es protectora, ¿sí? El bebé no la tiene cuando nace, la tiene que ir constituyendo, la va construyendo con la constitución subjetiva. Entonces el bebé percibe todo, por eso en una fiesta puede dormirse toda la noche. ¿Por qué? Porque se protege, porque esa barrera ante estímulos se va construyendo. Se supone que muchos de nosotros la tenemos construida, pero bueno, la construcción siempre es con fallas, por supuesto. Por eso hay momentos donde podemos tener alguna desregulación. Entonces, vuelvo. Yo fui percibiendo todo, pero no tuve conciencia de todo lo que estaba pasando hasta que activé
la posibilidad de esa conciencia, dije, este está haciendo esto, está haciendo lo otro. ¿Qué sucede? Es un filtro que apaga la sobrecarga de estímulo para poder centrarme en una sola cosa. Y esto es muy importante. Veo todo, percibo todo, pero me enfoco en lo que quiero. En el autismo, esto sucede diferente. Primero que la persona autista va a percibir el todo, va a percibir el detalle y luego el todo. Es decir, va a ver uno por uno lo que está haciendo. Va a poder percibir todos los movimientos que son impredecibles. ¿Por qué? Porque lo predecible es que estén todos sentados escuchando. Porque esta gente viene a escuchar una charla. Entonces, el que está moviendo la cabeza, se está peinando, está sacando una foto, eso si sale de lo esperable. No lo puedo anticipar. Como tengo una barrera antiestímulo al modo neurótico, ¿qué hago? Primero veo el todo y luego puedo enfocarme en los detalles. Y ahí lo voy filtrando. ¿Cómo sucede esto? Por la constitución subjetiva al modo neurótico. El cuerpo, el yo, es lo que me permite tener esa barrera antiestímulo. Y es lo que me permite sostenerme en ese yo soy. Y me permite filtrar la sobrecarga de estímulo. Ahora, no es que no percibo los estímulos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando atendemos a una persona autista, tenemos que saber esto. Tenemos que saber cómo funciona su mundo, cómo percibe, cómo habita este mundo, para poder acompañarlo en qué. Si los neuróticos armamos el cuerpo y permite ese borde del cuerpo, un adentro y un afuera, diferenciarnos del mundo, ¿cómo hacemos para trabajar con una persona autista? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿hacemos que arme en ese mismo borde? No, porque ese borde se arma en tiempos que no son cronológicos, que no tienen que ver con la biología, pero sí están atados a la biología. Y hubo un tiempo donde no se constituyó de esa manera, se constituyó de otra. Entonces, lo que tenemos que trabajar los terapeutas es en acompañar a ese niño y a esa familia a que el niño pueda armar ese borde. ¿Y cómo arma ese borde? Es un artificio. ¿Sí? Es un borde artificial, no por eso menos eficiente, pero eficiente al modo autista. Entonces acompañamos a la familia que puedan armar ese borde. Por eso cuando trabajamos desde el psicoanálisis con niños autistas tenemos que entender cuál es la lógica de trabajo. Sí hay para hacer, por supuesto. ¿Utilizamos herramientas de otros discursos? Por supuesto que sí. Yo soy psicoanalista, pero aplico el ADO-CIADIR como diagnóstico. ¿Por qué? Porque somos parte de este mundo y porque tenemos que dialogar con los otros discursos y servirnos de ellos. Ahora, la posición ética es psicoanalítica. Entonces, pensamos en una lógica. Y lo que les quiero transmitir hoy es que desde el psicoanálisis y desde Decir Salud transmitimos una lógica de trabajo. Acompañamos a ese niño a que pueda armar ese borde. El borde que lo diferencia del adentro y del afuera. ¿Cómo es el borde artificial? Van a encontrar niños que van a llegar al consultorio y quizá están como desparramados, que se pegan contra la pared, que se autolesionan, que empujan. Hoy en día se dice desregulados y yo voy a decir desbordados porque no hay un borde. El niño no te pega porque para pegarte tiene que dirigirte el golpe. Entonces yo cuando un terapeuta viene a supervisar y dice me pegó desde que llegó, ¿te pegó o pegó o desparramó el cuerpo? No es lo mismo porque para pegar tengo que registrar una afuera. Ya eso es un logro terapéutico. ¿Y para qué hacemos esto? Hacemos esto para que el niño tenga la mejor calidad de vida posible, no para que sea neurótico, no para curarlo, no para que el trastorno aminore. Acompañar a la familia a que este niño registre cómo percibe el mundo. Acompañar al niño a que pueda conocerse. De eso se trata un análisis de un niño autista y de una persona adulta autista, que pueda conocer cómo está estructurado, cómo se armó su constitución subjetiva, cómo habita este mundo, cómo lo vive, porque el mundo se le vuelve nocivo, porque el mundo es neurótico. Entonces vamos a un shopping y hay una sobrecarga de estímulo total. Y si yo les digo que ese niño no pudo filtrar al modo neurótico, es lógico que la va a pasar mal. Entonces tiene que desarrollar recursos para no pasarla mal. Por ejemplo, no ir a un shopping un domingo a las 3 de la tarde con lluvia, ¿sí? Porque la va a pasar mal. Y la familia tiene que saber eso. ¿Pero qué viene a pedir la familia muchas veces? Sin saber, por supuesto,
viene a decir, y el otro día fuimos a un cumpleaños donde había 50 personas y en el momento del carnaval carioca empezó a tirarse en el piso desparramado gritando un berrinche bárbaro, no sabés la vergüenza que pasamos, yo quiero que esto deje de pasar. Y claro, por supuesto, porque esa mamá es neurótica, ese papá es neurótico, el mundo es neurótico y esto le parece que está mal. Es una denuncia del autismo. ¿A ustedes les parece que son las 5 de la mañana y estamos con matraca, pito, música, gente gritando, gente borracha? Eso, por supuesto que es una sobrecarga de estímulo. Pero estamos preparados para eso. A veces, lamentablemente, vieron que salimos de un shopping un domingo a la tarde y decimos, estoy agotado, estoy re cansado. ¿Y qué hiciste? ¿Miraste vidriera? 2 horas, caminaste, no hiciste nada, pero estás agotado. ¿Por qué estás agotado? Porque percibiste, por más que lo filtraste. Es decir, te forzaste la máquina. Eso genera una tensión, un esfuerzo cognitivo mayor y, por supuesto, terminás agotado. En el autismo, ni se llega a eso, ya percibe que eso le está haciendo mal. Entonces acompañamos, cuando llegan al consultorio a las familias, a que puedan leer esto antes, anticipar los lugares donde van a ir y cómo van a ir, cuánto puede sostener. Cuando acompañamos a un niño en un colegio, pensar cuánto tiempo puede sostener esa sobrecarga de estímulo. ¿Cuánta sobrecarga de estímulo hay? ¿Se puede sacar un poco? Porque si vamos a trabajar en inclusión, tenemos que saber que hay que acompañar acomodando el mundo, no esperar que se acomode el niño, porque esto fue lo que pasó. Nos encontramos hoy con adultos que están sobreadaptados, adultos autistas que están completamente sobreadaptados, que sufren trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, riesgo de suicidio, porque son adultos que no han sido diagnosticados a tiempo, que lo forzaron y camuflaron los síntomas de autismo. Vamos a decir los rasgos de autista. Lo tuvieron que camuflar porque el mundo no está preparado. Porque eso es una enfermedad, se supone, para el mundo. ¿Por qué es una enfermedad? Porque es distinto a lo típico. Entonces, eso provoca un rechazo. El que está mal es él. Y en realidad, el mundo está mal. El autismo lo viene a denunciar. Entonces, cuando trabajamos con personas autistas, tenemos que conocer cómo funciona su cerebro, cómo funciona su psiquismo y pensar en una lógica de intervención. Primero, que permita armar el borde como un artificio, ¿sí? Armar un borde para poder habitar este mundo sin padecerlo o padeciéndolo lo menos posible. Porque los neuróticos sabemos perfectamente que el mundo se padece, ¿sí? A todos nos falta siempre 5 para el peso. Siempre hay algo que podría estar bien, pero estoy tan bien que siento que algo malo va a pasar y estoy mal, entonces nunca puedo estar bien. Digo, cuando nos analizamos, los que vamos al analista hace mucho, sabemos perfectamente que lo que vamos a hacer es a conocer cómo funcionamos, a saber cómo nos enredamos los pies y anticipamos. En el autismo la lógica es la misma, pero tenemos que entender cómo funciona esta lógica, acompañar desde muy chiquitos hasta adultos a que puedan conocer cómo son sus disposiciones mentales, cómo funciona su psiquismo, para poder habitar este mundo de la manera menos nociva posible. Lo impredecible los abruma. A la familia también. A la familia las tienen que acompañar a conocer a su hijo, el hijo que tienen, que se estructuró al modo autista. Ahora, cuando llega al consultorio un niño de 1 año y medio con características autistas, ojo con el diagnóstico, porque si bien es muy importante el diagnóstico diferencial, podemos decir que todavía ese niño se está constituyendo su subjetividad. Entonces, estamos a tiempo de hacer intervenciones que puedan llevar a un lado más neurótico, viendo para dónde va la tendencia, ¿eh? No es que hay una primacía, no hay una jerarquía entre estructuras, y esto es muy importante, pero con la que menos padezca. Y ahí está el punto. Entonces podemos acompañar a la familia, podemos acompañar a ese niño a que pueda seguir constituyendo su subjetividad dentro del consultorio, acompañado por su familia, por su entorno, a un modo más neurotípico, a un modo más neurótico. Ahora, el objetivo es que la pase lo mejor posible. Es el bienestar de ese niño, no es que se vuelva neurótico. Entonces, paremos de escribir y paremos de leer a estos profesionales que nos muestran los casos cerrados, donde no hubo fallas, donde todo salió perfecto, donde el niño no hablaba, no miraba y de golpe mira a los ojos a su analista. Porque cuando la mirada es autista, es inequívoca. Y solo lo podemos saber los que trabajamos hace muchos años con autismo.
Porque cuando el niño es autista, no es una posición autística, es autista. Entonces dejemos de tener una esperanza sobre algo que va completamente en contra de la visión psicoanalítica, porque el psicoanálisis siempre habló de estructuraciones, siempre habló de formas de subjetivación desde Freud, y eso no tiene que ser radical, ¿eh? Hay que seguir cuestionándolo, por supuesto, pero dejemos de pensar de una vez por todas que podemos lograr que un autista deje de ser autista como si eso fuera un logro. El logro es que el pibe que viene al consultorio se conozca y la empiece a pasar bien. Y empieza a disfrutar, y empieza a tener vínculos y sepa cómo se vincula. Sepa cómo pedir en un trabajo el día de mañana, cómo necesita que le digan las consignas. Esto es lo que necesitamos, porque si nosotros sabemos que primero se percibe el detalle y luego el todo, a una persona autista en un trabajo no le podemos dar una consigna toda junta y hablar y seguir hablando e irnos en el medio. ¿Por qué? Porque hay algo en el lenguaje que se constituye de modo diferente, ¿sí? Al neurotípico. ¿Cómo es? Los neuróticos nos comprendemos todo el tiempo. Por eso hay un malentendido estructural en la comunicación. ¿Qué hacemos cuando conocemos mucho a alguien? Conocemos mucho a alguien y decimos, che, escúchame, fíjate, sí, ya sé. No dijimos nada. Nada dijimos, pero ya creemos que nos entendimos y ahí es donde se arman una catarata de líos y de malos entendidos. Ni les digo en una pareja, en un grupo de amigos, en el trabajo, cuando empieza a haber mucha confianza y cuando esa relación se vuelve cada vez más cercana, creemos que entendemos al otro y no lo entendemos. Entonces, en ese modo neurótico de comunicarnos, que es un modo neurótico, no significa que está bien, porque se arman cada líos en los vínculos por estos malos entendidos, que tampoco jerárquicamente yo no sé si es mejor. Es una forma, es un estilo. En el autismo no está esa posibilidad de comprender lo que el otro quiso decir. Sí se puede aprender que quizá el otro quiso decir una cosa pero dijo otra. Eso se aprende, ¿eh? Se aprende, se entiende, que por ahí yo no lo entiendo. ¿Sí? Yo tenía un paciente que decía, yo sé que vos me estás queriendo decir otra cosa, Jenny. Ya había aprendido que había un doble sentido. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque íbamos armando ese vínculo que estaba buenísimo. Él ya sabía que yo en realidad le quería decir otra cosa. Y esto es genial. Ahora, esa persona se tiene que conocer y poder ir a decir a un trabajo o a la facultad, decir, por favor, las consignas las necesito en este orden. ¿Para qué? Porque yo primero percibo el detalle y luego el todo. A la diferencia tuya, que evidentemente estás armado al modo neurotípico. El autista ya puede decir eso. Si nosotros logramos con el tratamiento eso, ese pibe ya la va a empezar a pasar mejor. Y esto es lo que está bueno. Ahora, después hablábamos de los intereses restringidos. Los intereses restringidos es un modo de interacción social. Cuando hablamos de acompañarlo a construir un artificio como borde, también está buenísimo que acompañemos a ese pibe a que pueda construir un interés particular, porque en eso particular es donde va a ser foco. Y eso va a ser un mediador para vincularse con el afuera. Sigue siendo parte de ese borde. Entonces, cuando vemos un pibe que tiene un interés circunscripto, tiene una pasión, tiene un entusiasmo, pensándolo desde el paradigma de la neurodiversidad, tiene un interés particular desde el psicoanálisis, vayamos por ahí. ¿Por qué? Porque eso va a ser una referencia para interactuar con el otro, para que el mundo se le vuelva menos nocivo. Cuando una persona autista se pone a hablar de sus intereses restringidos, es que le caíste bien, porque no hablan con cualquiera, porque yo no hablo con cualquiera de cosas que me interesan. La persona autista tampoco. Entonces es por ahí la interacción. Y eso puede ser un gran motor de su deseo el día de mañana. Entonces, ¿cómo vamos a limitar eso? Ahí lo que les quiero transmitir es que hay una lógica para pensar el autismo. Hay un modo de trabajar con la persona autista, pero entrando en ese mundo y no queriendo cambiarlo. Estamos acostumbrados a querer cambiar el mundo del otro porque se nos vuelve peligroso, porque peligra lo que yo estoy haciendo, peligra el cómo soy. ¿Y por qué los neuróticos siempre somos tan aterrados a lo diferente? Estamos aterrados porque la falta es por estructura, porque venimos fallados, nos armamos fallados, ¿sí? Primero, porque constituimos nuestra subjetividad en base a otro, ¿sí? Al otro del espejo. El niño está todo desarmado en la fragmentación que dice Lacan. Viene como un cachorro humano, un cacho de carne humano, dice Lacan,
que no era necesario ser tan despectivo, pero lo vamos a citar, porque es gráfico también. En esto polémico que él era, es gráfico. El bebé cuando nace está fragmentado, es un cuerpo despedazado. ¿Por qué? Porque necesita de un otro que lo unifique. Necesita el otro de los primeros cuidados que ayude a armar ese cuerpo. Es decir, que hay un factor ambiental muy importante en la constitución subjetiva. El niño escucha desde antes de nacer, no ve todavía, empieza a ver más o menos a los 4 meses. ¿Y cuándo ve? Con el estímulo externo, con el estímulo ambiental empieza a ver el niño. Entonces esto es muy importante que nosotros lo sepamos porque vemos cómo el ambiente es determinante, ¿sí? El ambiente es el que acompaña esta constitución subjetiva, la presencia del otro. El otro de los primeros cuidados que va a decodificar el llanto del niño y va a acompañar al niño que se constituya en una unidad corporal que no está dada de antemano. Es decir, el sujeto adviene por la presencia del otro, adviene por el ambiente y se constituye de cierta manera, a la manera neurótica, a la manera psicótica y también podemos pensar a la manera autística. ¿Sí? Ninguna está bien, ninguna está mal. Son modos de subjetivación que tenemos que respetar y tenemos que entender la lógica. Freud hablaba de pasar del autoerotismo al narcisismo. El narcisismo era ese yo, esa unidad, ¿sí? Donde las pulsiones se organizaban. Y yo podría decir desde Lacan, ese cuerpo fragmentado se vuelve en una unidad corporal, se unifica. Son las pulsiones organizadas. El cuerpo se arma, el niño puede pararse, puede erguirse, puede tener control de su cuerpo. A la vez que sucede eso, se va armando el borde. Ese borde que otorga al cuerpo, ese soporte que otorga al cuerpo. El yo es un soporte que nos mantiene armado, que me permite hoy a mí estar acá parada. Es el yo. Ahora, ¿no se arma el yo en el autismo? Por supuesto que se arma el yo. Por supuesto que se arma el cuerpo. Pero muchas veces tenemos que acompañar a que eso que quedó trunco en un momento del proceso de constitución subjetiva, lo tenemos que acompañar desde la afuera, acompañarlo a hacer un artificio. Pero ojo, hay una astucia del sujeto autista que muchas veces es solamente acompañar eso. Y acompañar es muchas veces no coartar al pibe. Porque hay una astucia propia del autismo que ellos empiezan a construir ese artificio de borde. Solo lo tenemos que acompañar, solo tenemos que dejar que eso se despliegue, acompañar a la familia que permitan que eso se despliegue, ese borde. Yo tenía un paciente que cuando llegó al consultorio se pegaba la cabeza contra la pared despacito, pero con eso iba poniéndose un borde. Entonces yo lo único que hacía era acompañarlo a que con su cuerpo roce todo el borde del consultorio. El borde era muy amplio. ¿Sí? Imagínense. Primero empezó pegándole a las paredes y luego empezamos con su cuerpo iba bordeando el consultorio, hasta que llegamos a un punto donde él ya podía armar un borde a su alrededor. Entonces, con todos los juguetes armábamos un círculo en el que primero estaba él y después me incluyó a mí. Y a veces estaba yo y a veces no estaba yo. En ese borde él estaba regulado, ¿sí? Él estaba regulado, él podía jugar, él podía interactuar conmigo, él me dejaba entrar en su mundo y a veces no. Él me miraba, una mirada particular, pero algo del orden transferencial estaba ahí. Él me mostraba su juguete, él me daba un juguete para que yo juegue, en un juego paralelo, porque no hacíamos un juego interactuando. Y eso es muy frustrante para los profesionales, porque si no está jugando conmigo, no le importa si yo estoy acá o no. No es que no le importa. El autista rechaza al otro por lo impredecible, porque el otro no lo puede anticipar y en cualquier momento lo puede sorprender y en esa percepción del mundo que se le vuelve nociva, lo desborda. Entonces se autoprotege. Miren qué sabiduría que hay ahí. Miren qué sabiduría que hay en armar el borde. Y me dicen, el niño autista alinea. Durante muchos años, el alinear, ¿qué se hacía? Se desalineaba. Ay, sí, hizo un berrincho en el consultorio. ¿Y qué pasaba? Claro, si vos lo forzás y un día lo desalineás y al otro lo desalineás, en un momento aprende y camufla el síntoma autista. Entonces hizo, ay, qué brillante mi intervención. Y el sufrimiento de esa persona que tiene que contener lo que le está pasando porque el mundo neurótico le está pidiendo
que sea un poco neurótico. O sea, estábamos pidiendo un pasaje de estructura. Fíjense qué locura teórica, ¿no? Hablábamos de patología subjetiva, hablábamos de patología, los psicoanalistas. Entonces, cuando a Francia esto le empezó a molestar, Francia empezó a escribir sobre una lógica autista. Mucho de lo que les estoy diciendo hoy lo saqué de ahí, ¿eh? Pero ya lo veníamos viendo, ya lo veníamos trabajando en los consultorios, ya lo veníamos trabajando en las casas, porque no nos quedó otra, ¿sí? No nos quedó otra que hacer del psicoanálisis una práctica, porque como decía Freud, el psicoanálisis es ante todo una práctica. Freud no hizo teoría y después se fue al consultorio. Freud hizo práctica y de ahí hizo teoría. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace muchos años. Venimos haciendo teoría desde la práctica, siempre sirviéndonos de la ética psicoanalítica, que es la ética del caso por caso, de respetar la singularidad, de que no viene un autista al consultorio, viene fulano de tal, con nombre y apellido, no está rotulado por un diagnóstico. Viene una persona con un nombre propio, con una familia que sufre. Hemos dicho que hay madres freezer. Hemos cuestionado el amor de una madre y de un padre. ¿Cómo pudimos hacer eso? Desde muchos marcos teóricos. Cuando vienen madres y padres llorando porque no saben qué hacer. ¿Cómo tuvimos cara? Y digo tuvimos, si bien yo no lo hice, no importa. Formé parte de esa época. Una época donde nos creíamos con el poder de poder decirle a una madre que había algo del orden del amor que no estaba en juego. Fíjense qué canalla. Y era lo que sucedía en ese momento, era que no entendíamos lo que estaba pasando. Hoy entendemos cuál es la lógica, cómo percibe el mundo la persona autista, sirviéndonos del paradigma de la neurodiversidad, sirviéndonos de las neurociencias, pero con un enfoque ético que es radical, que es la ética del caso por caso, que es el psicoanálisis, siguiendo una lógica. ¿Se puede atender a un niño autista desde el psicoanálisis? Por supuesto que sí, para acompañar a ese niño en su deseo, para acompañar a esa familia en su deseo. Y como decía Lacan, y eso fue lo que hicimos durante todo este tiempo, nos adaptamos a lo que la clínica nos traía, porque Lacan decía, entonces pues que renuncie quien no puede adaptar su horizonte a la subjetividad de su época. Muchísimas gracias. Adaptémonos a la subjetividad de la época.